Regresamos de nuevo a Vía V. José Anuncio Mouriño, director de Cáritas Diocesanas de Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches, pace ben. Pace ben. Ángel Dorrego Leal, director de Cáritas Diocesanas de Tui Vigo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, las personas que están en esta mesa, que nos acompañan esta noche, representan a la institución que ha sido premiada en la 54 edición del Premio Fernández de la Torre, que se entregaba este mediodía en la sede central de la Voz de Galicia, en el Museo Santiago Rey Fernández de la Torre. Vamos a recordar un poco las justificaciones del jurado de este premio para otorgarle este galardón, como decía, a Cáritas Diocesanas. Cáritas Diocesanas de Galicia ha sido distinguida con el premio Fernández Latorre en su 54 edición. El galardón, dotado con 10.000 euros, supone el reconocimiento a la incansable labor en favor de los más necesitados y a la cohesión social que han desarrollado en la comunidad gallega, así como a su capacidad de reacción y su flexibilidad en tiempos de profunda crisis económica y social. Cáritas de Galicia está integrada por 5 Cáritas diocesanas, que a su vez forman parte de las 68 que trabajan en toda España. Desarrolla a través de su red de diócesis una importante labor de apoyo y promoción social a diversos grupos en situación de precariedad o de exclusión social. La ayuda de Cáritas llega a parados de larga duración, inmigrantes, drogodependientes, enfermos de SIDA y discapacitados, además de ancianos sin recursos, jóvenes que buscan su primer empleo o personas sin techo. En Galicia cuenta con cerca de 2.800 voluntarios, en su mayoría mujeres, de los 62.000 que trabajan de forma altruista en toda España. Enhorabuena. Bueno, señor Mouriño, ¿qué es ser pobre? Pues ser pobre es buena pregunta y muy difícil de respuesta. Ser pobre es tener carencia de muchas cosas, no solamente materiales, incluso afectivas. El no tener alguien que lo acompañe, alguien que lo escuche, alguien de ánimos, también eso es pobreza. Es decir, sé que hay unas respuestas oficiales, pero yo me quedo en que ser pobre es aquel que tiene carencias humanas, no solamente materiales, sino que tiene carencias humanas. Para mí ese es el que tiene pobreza, el que le falta algo, el que no puede acceder a todo lo que él, como ser humano, necesita. Eso para mí es ser pobre. ¿Y qué nivel de pobreza ha traído la crisis a Galicia? ¿Hay muchos más pobres? ¿Esa sensación que tenemos con el trabajo que ustedes desarrollan es cierta? Pues la crisis trajo a Galicia que se han incrementado muchísimo las ayudas que desde Cáritas estamos dando. Es decir, si quiere servir de referencia, esas cosas del año 2007 al 2011, en la atención primaria, que son las personas que acuden a nuestros centros de acogida, hablo de la diócesis de Santiago, sí, nos hemos incrementado un 699%. Eso es la crisis del 2007 al 2011. 699%. El incremento de personas. Si hablamos de números, pasamos de 7.456 a 59.582 personas. Eso para mí es la crisis. Cuando los políticos, del sentido que sea, me da igual, sí, decían que no pasaba nada, que estábamos nada. En el 2008, en el 2007 ya se produce ya una explosión pequeñita. 2008 al 2009 es terrible la explosión que se hace, pero es terrible. Los números exponenciales son terribles. 2009, 2010 se hace un poco tal, ya se va bajando, pero en el cómputo 2007, año en que empieza, según los técnicos, empieza la crisis, al 2011, el 699. Eso para mí creo que es la mejor fotografía y radiografía de lo que pasa en nuestra España. Está hablando el señor Mouriño de los datos concretos de la diócesis de Santiago. No sé si son equivalentes a los de la de Tui Vigo, que es donde trabaja usted. Pues absolutamente no tiene nada que ver la diócesis de Santiago, que nos quintuplica en todo. Nos quintuplica en recursos, nos quintuplica en población y nos quintuplica pues, también en exclusión y en todo lo demás. Los tantos por cientos en Vigo no ha habido tanto por ciento. Nosotros estamos hablando de entre un 150 y un 200%, aunque muchas veces depende también de muchos factores en lo que podamos valorar. No somos comparables porque ellos trabajan de una manera, nosotros trabajamos de otra. Ellos tienen varias arciprestales, como pueden ser Pontevedra, que es tan importante ya casi como Vigo, Villa García, que es casi tan importante como Vigo, La Coruña, que es más... En cualquier caso, esa percepción de que la cosa se ha complicado de una forma tan apabullante como nos acaba de describir, se tiene también desde Vigo, que es una ciudad, además, con unas características particulares, una ciudad más industrial, bueno, con un perfil distinto. ¿Esa sensación también la tienen? Efectivamente,
La pobreza se ha vuelto más intensa porque los que han entrado en la pobreza en el año 2007, la mayoría de ellos todavía no han salido, todavía continúan. Se ha vuelto más extensa porque cada vez están entrando más gente que antes estaba en la pobreza, y al mismo tiempo se ha vuelto crónica, pues porque habrá mucha gente que ya no volverá a trabajar en su vida, sobre todo aquellas personas que tengan sin cualificar, o sea, trabajos sin cualificar superiores a los 50 y tantos años, no tendrán sitio, y habrá algunos jóvenes que tendrán que marcharse porque no tendrán lugar también donde trabajar. Esto es lo triste de esta pobreza. Digamos que ya no es un cambio de si es más grande que la de hace 20 años o si es más corta, es que tenemos que ir a un cambio ya de sociedad. Esto requiere ya un cambio de pensar cómo queremos esto en nuestra sociedad. Ahora tenemos que empezar a pensar en que tenemos que trabajar para vivir y no vivir para trabajar y enriquecernos. Son las dos formas, podríamos estar hablando mucho. Sí. Me parece un mensaje estupendo. En cualquier caso, yo no sé si tienen la sensación de que ha tenido que pasar lo que está pasando y ha tenido que quedar en evidencia el trabajo que están haciendo desde Cáritas, precisamente para que se les reconozca ese trabajo que llevaban haciendo desde hace mucho más tiempo. Por desgracia es así, por lo menos en mi apreciación. Si hoy a Cáritas se nos tiene socialmente muy valorada, es debido a la fuerte crisis, a la fuerte demanda que tenemos de personas que tenemos que atender. Pero esto tiene un arma para mí muy complicada, que es que nos exige a no bajar la guardia, que nos exige a redoblar nuestros esfuerzos, tanto las personas voluntarias como nuestros técnicos. Para mí me preocupa mucho, cuando recibimos un premio, a veces compañeros me dicen, pero no te alegras. Para mí es una carga más. Es una responsabilidad. No, es una carga más, porque subir cuesta mucho y bajar se cae inmediatamente. Y entonces ahora es bueno porque además esta crisis también trajo a que se reconozca que Cáritas es iglesia, porque muchas personas no saben que Cáritas es iglesia. Entonces esta crisis pues hizo también que, debido al aspecto social que tenemos, que cada vez la gente, la comunidad, se conciencie y se entere de que Cáritas es iglesia. Yo siempre digo que el que habla mal de Cáritas habla mal de la iglesia, y el que habla bien de Cáritas habla bien de la iglesia. Entonces, esto también sirvió para concienciar a la sociedad de lo que somos realmente, que no somos una organización de la iglesia, sino que somos iglesia. Pero vuelvo al principio, personalmente, humanamente, me encantan los premios, pero después me asusta. Hablábamos en ese primer vídeo de 2.800 voluntarios, los que están vinculados en estos momentos a Cáritas. La parte buena de la crisis puede ser también una mayor sensibilidad en la gente. ¿Están detectando que hay gente que antes no se acercaba a colaborar con ustedes y en estos momentos sí? La crisis hizo dos cosas importantes. La parte económica. Han bajado, en general hablo, y además esto es esta palabra España, hablo un poco ya los datos de Cáritas española, es decir, pero yo creo que es extrapolable, a nosotros. Han bajado, donativos muy importantes han disminuido, pero en cambio la masa de donativos pequeñitos se ha extendido mucho. Eso es señal de que la sociedad está concienciada, y que muchas veces lo debemos a vosotros, a los medios, porque también los medios nos estáis dedicando mucho espacio que antes probablemente no atendíamos, ¿no? Nos dedicáis mucho, y entonces, ¿esto qué hace? Que la sociedad se conciencie de que tiene que ayudar, y por otro lado se ha incrementado también el voluntario. La sociedad la habéis concienciado entre todos, sobre todo los medios, habéis concienciado en que hace falta gente que ayude, unos económicamente y otros con su esfuerzo y con su tiempo. Y eso sí, la crisis esto lo ha aumentado. Bueno, pues nosotros hemos tenido la ocasión y la oportunidad de compartir algunas horas de trabajo con algunos de esos voluntarios, de esos 2.800 voluntarios que permiten a Cáritas atender a ese número creciente de personas que tienen necesidad aquí en Galicia. Así que vamos a ver un vídeo que nosotros pretendemos fundamentalmente que sea una especie de homenaje a esas personas que de forma voluntaria, sin recibir nada a cambio, están ahí, dando el callo y atendiendo a esta gente que visita los comedores sociales, que hacen visitas a domicilio, bueno, toda esa labor en los diferentes departamentos que está realizando Cáritas. Así que este homenaje a esos 2.800 voluntarios de Cáritas. Hay personas que están solas, hay personas que no se visitan en los hospitales, hay personas que en un día radiante de luz todo lo ven negro.
Un horizonte cada vez más difuso y miles de personas que necesitan un apoyo para comer, vestir a sus hijos, buscar un trabajo o tener un lugar en el que resguardarse por la noche. Estos son los retos a los que cada día se enfrentan en Cáritas. ¿Qué nos hace la crisis? Que hayamos vuelto lo que no queríamos, a dar asistencia, a dar de comer. Esa es, para mí, la fotografía de la crisis cuando todo el mundo decía que no había problemas en este país. Nació en los conocidos como años del hambre de la posguerra española y hoy la grave situación económica la ha hecho más necesaria que nunca. Hola. Hola. Buenas. Yo vengo por mis hijos. De ahí, de ese montón de ahí que tienes ahí, y esto es una ayuda fundamental. O sea, no vale con arroz y fideos. Vendemos una media entre 40 y 50 personas. Necesitan ropa para sus hijos y que les da vergüenza pedirlo. Aquí hay blusas de mujer. Todos los días toca madrugar en este ropero para organizar las pilas de ropa que reciben, separarlas y repartirlas. Y a primera hora empieza también el trabajo en este comedor de Vilagarcía, en el que las ollas se han quedado pequeñas. Hai xente que ven aquí ao comedor ahora que na súa vida necesitou ningún tipo de asistencia social. De ningún tipo de asistencia social. Sus puertas se abren todos los días del año y el comedor se llena casi al momento, pero además también reparten alimentos y platos calientes. O comedor sobre rodas é para xente maior que vive sola na casa. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. La comida es una manera de entrar en su casa, de ayudarles y de saber lo que les pasa también. Si hago por ti, siempre espero por ti. Pero en un país con 5 millones de parados, el abanico de necesidades es cada vez más grande. La pobreza ha dejado de ser el problema de una minoría y encontrar trabajo se ha convertido en una prioridad. Estamos preparando a estos chicos para que puedan llegar a trabajar en domicilios, en empresas. Otilia, vamos a merendar. Facémonos sentir importantes, acompañámonos, escoitámonos. Un trabajo incansable también en los centros de día que cuidan a los mayores y cuyo día a día no sería posible sin ellos, los voluntarios. Hola Lola, fíxente esperar un pouquiño. Sí, somos as dúas voluntarias de Cáritas. Ainda que haxa voluntarios tamén hai moita tarea. Hola. Aquí estamos. Junto a las donaciones particulares son la verdadera alma de esta familia que, por la crisis, no ha parado de crecer. No momento que nos falten os voluntarios ou nos falten as axudas, as donacións que nos dan, sería muy difícil poder dar de comer. La crisis también trajo algo bueno para Cáritas. Hemos sensibilizado a la sociedad. Ya llevo años, ya llevo 10 años. Queremos, sobre todo, que la gente pueda sentarse frente a frente, mirarnos a los ojos en un plano de igualdad. A veces no se nos entiende, a veces decimos que vamos contra corriente, pero yo estoy convencido, y estamos convencidos muchísima gente en Cáritas, que cambiar el mundo es posible. Y mientras un mundo más justo no sea posible, ellos seguirán ahí, para todos los que llamen a su puerta. Bueno, el trabajo de los voluntarios de Cáritas, ¿qué significan los voluntarios para ustedes, señor Orrego? Todo. Cáritas es una sociedad de voluntariado. Cáritas es una parte de la Iglesia en su acción sociocaritativa y se nutre de voluntarios que generalmente suelen estar en las parroquias, la mayoría de ellos. Y yo siempre suelo decir que somos tan importantes como la Coca-Cola, porque donde hay un cristiano, donde hay un voluntario, ya está Cáritas. Y eso podemos decirlo y expandirlo a todo el mundo. Entonces, sin voluntarios no habría Cáritas. Porque el voluntario, ¿qué es lo que da? Por lo que decía anteriormente el vídeo, da esperanza a esas personas. Nosotros tenemos que ser luces de esperanza en estos momentos tan difíciles y decirle a esa gente que viene con dificultades a nuestras puertas que un mundo mejor es posible. Y tenemos que decírselo desde sonrisa, desde, como decía Anuncio, de mirarle a la cara, de enfrentarnos con ello, o la señora del vídeo, pues
Eso es un poco lo que nosotros tenemos que hacer. Y sin Cáritas, sin esa fe que nos lleva a hacer la caridad, el amor al prójimo, el darnos a los demás, no habría esperanza el día de mañana para la sociedad. Nosotros, esa gente que viene desestructurada, desmotivada, desafiliada, deprimida, tienen que salir de allí por lo menos con esperanza de que su vida puede cambiar y de que nosotros podemos ser capaces de hacer un mundo posible mejor. Bueno, veíamos en el vídeo algunas cosas que también ha traído esta crisis, que son los nuevos perfiles de pobres. Probablemente hasta entonces teníamos un cliché de lo que significaba ser pobre y veíamos algún ejemplo de gente que no responde a ese estereotipo que hasta ahora teníamos de los pobres. Bajo su punto de vista, ¿cuál de esos nuevos grupos de pobres es el más doloroso? Supongo que hablamos de los niños también, ¿no? Desde el año pasado en Cáritas, y vuelvo a referirme a nivel de España, tenemos que llamamos el pobre con corbata, que es ese empleo medio, y pongo sueldos de 2.000, 3.000 euros a lo mejor, con casa, una vivienda familiar, con buen coche, niños en colegios de pago, ya no concertados, que de repente esa empresa cerró. Todo eso que estaba montado, vivir muy cómodamente, se vino abajo. A mí particularmente, y creo que en general en Cáritas nos preocupa mucho esta gente porque no supo estar en la calle nunca, nunca estuvo en la calle. Meter a esta persona en la calle es complicadísimo. Entonces, y hablo egoísticamente, digo, a mí particularmente, yo no quiero que la gente me caiga en la exclusión social. Es decir, porque esta gente empieza nuevamente, pues se deshace, se rompe la pareja, empiezan las culpabilidades, cuando uno se queda sin, queda el amparo, queda el amparo a lo mejor, y empiezan quién es el culpable, porque no tenemos dinero. Entonces empiezan las luchas entre la pareja. De ahí va a haber unos perjudicados que nadie los ha llamado a venir a este mundo, que son los niños, los hijos. De repente esa pareja se rompe. Normalmente él es el que sale de casa, normalmente. Muchas de estas personas a veces ya se le pega un giro en su cabeza y abandonan todo, ya se abandonan. Lo peor que puedes tener en el ser humano es que pierda la autoestima. Si pierde la autoestima, se acabó el ser humano. Ahí es donde nosotros estamos peleando muchísimo, todos nuestros servicios voluntarios, técnicos, todo el mundo, estamos a uno para que esa persona no nos caiga en la exclusión. Porque si nos cae en la exclusión económicamente y humanamente es complicadísimo recuperarlos. Y entonces la gran preocupación que tenemos en este momento, que son los que parecidos a los que antes le llamábamos pobres vergonzantes, porque muchos de ellos no quieren venir a pedirnos ayuda. Yo hablo del año pasado, concretamente de un amigo, una persona conocida, mucha reunión, que estaba pasando un momento malo. Le dije, vente a Cáritas. Me dijo, no voy porque hay gente peor que yo. Le dije, no seas tonto, que al final me gente peor que yo y tampoco para que lo vean y que lo identifiquen. No, me dije, podemos hablar tú y yo y tal. Y no quiso venir a Cáritas porque él consideraba que había gente peor que él. Seguí el caso y sé que está pasando horrible, pero no llama a nuestra puerta. Antes le llamábamos por vergonzantes, podemos equiparar que estos también son vergonzantes. Ese es el gran problema porque es la nueva pobreza. La nueva pobreza que hay también, que la crisis trajo, pues son las familias monoparentales. Esa mujer que se separa y se encuentra con un hijo o dos hijos y no tiene a dónde acudir. El viernes pasado me llamaban de un ayuntamiento de la Ría de Arosa, una trabajadora social del ayuntamiento, diciendo que iban a echar a una señora y a sus dos hijas a la calle. Porque llevaba 10 meses sin pagar el alquiler del piso. Claro, yo dije, pero el ayuntamiento no tenemos dinero. Acude a Cáritas. Entonces, esas son las nuevas pobrezas, sobre todo las personas, familias monoparentales, los chavales jóvenes que de repente se encuentran sin trabajo, que también se empiezan a desanimar. Y eso es lo que trae la crisis trajo, esas nuevas pobrezas, pero yo insisto, me preocupa muchísimo esas nuevas pobrezas porque esos no están acostumbrados. ¿Y a los niños, cómo se les protege? Leíamos hace unos meses un reportaje muy sobrecogedor realizado en Vigo por un colaborador de La Voz, por Eduardo Rollán, que hablaba de un comedor al que acuden niños, pero que los fines de semana hace una especie de ficción, de forma que los niños piensan que están en un restaurante, digamos, ¿no? Los voluntarios actúan como si fueran camareros. ¿Cómo se protege a los niños de lo que puedan estar pasando en sus casas y de esa necesidad de acudir a los servicios que presta Cáritas? Yo tengo una idea. Los niños nunca deberían de ir a comedores sociales. Tendríamos que buscar en la sociedad algún artilugio para que los niños no fueran
a comedores sociales. El otro día publicaba la UNICEF, ahora cuestión de 2 meses, que en España había 2 millones de niños en la exclusión, lo cual conllevan, como dice anuncio, pues que pueden ser de familias monoparentales, que se hayan separado del matrimonio, que vivan con el matrimonio, con lo cual digamos que la pobreza en ese momento está dentro de esa familia. Pero esa pobreza se va expandiendo y coge a la familia que está a su alrededor, padres, hermanos, tíos, primos, sobrinos y demás familia, podríamos decir. Con lo cual se está globalizando la pobreza. Podemos decir que en estos momentos la mayoría de los españoles tenemos a algún pobre en nuestras familias. Ponga algún pobre, bueno, ponga un pobre en su mesa, ¿no? Ponga un pobre en su mesa. Pues tenemos ya algún pobre en su mesa. Entonces, los niños lo están pasando muy difícil, porque hay una cosa que tiene la pobreza. La pobreza tiene 3 características. En primer lugar, tiene la invisibilidad. Anuncio lo decía anteriormente, nadie sabe, el amigo ese suyo, nadie sabe que es pobre. Lo sabrán 4 o 5, pero él no quiere decir oficialmente que es pobre. Invisibilidad. Tiene la persistencia. Un hijo de un pobre generalmente va a seguir siendo pobre. Y tiene la transmisión generacional. Romper la cadena es imposible. Romper la cadena es prácticamente imposible, porque primero no se le puede dar estudios, segundo no se le puede acceder a una formación para que tenga un trabajo más o menos digno y más o menos para que pueda tener una familia occidentalmente estructurada desde el punto de vista de la tenencia, del tener cosas, y es muy difícil. La juventud es lo que prioritariamente yo le pediría al gobierno, si es que se puede hacer alguna cuestión, que no abandonen para nada a los jóvenes, porque el día de mañana van a ser nuestra sociedad del futuro. Y nosotros podremos más o menos aguantar. Anuncio y a mí pues ya nos quedan menos años, supongamos que a ti, pero a los que vienen detrás son los que tenemos que dejarles el día del mañana un futuro mejor. Y para eso tenemos que estar nosotros luchando y tenemos que luchar toda la sociedad. Y la territorialización. Hay una tesis, que ustedes me dirán si es cierta o no, que se está sobrellevando mejor la crisis en el medio rural, como consecuencia de la estructura que tiene el medio rural, en muchos casos economía de autoabastecimiento, digamos, que en las ciudades. ¿Esto es así? Mi apreciación sí es, porque en el medio rural siempre puedes tener una pequeña leiriña, Claro. Y entonces siempre puedes plantar unas patatas, unas cebollas... Y la casa probablemente sea tuya o de tu familia. Un repollo, puedes tener una gallina, entonces puedes tener huevos, entonces puedes tener un autoabastecimiento propio. En el urbano pagas alquileres, pagas comunidad de vecinos, pagas todo. Entonces, es decir, de todas, y pues en el rural también, pues hay muchas personas mayores, entonces también ayudan a la economía doméstica. Es decir, yo creo, y como esto lo digo, no es decir que no pasen mal, se pasa mal, pero siempre yo les veo que tienen una pequeña ventaja sobre el urbano. Porque el urbano necesitas todo. En el rural siempre puedes conseguir algo, y sobre todo lo que decías tú, que es que normalmente la casa es propiedad, claro. Con lo cual ni tienes comunidad de vecinos, ni tienes alquileres, ni tienes nada. Es lo tuyo y allí vives. Si puedes hacerte una chimenea, pues se enciende el fuego, ya no enciende la calefacción. Hay una serie de ventajas sobre el urbano. El urbano, para mí, es muy complicado, y nosotros tenemos zona costera, zona urbana y zona rural. Es decir, no es la más, porque en Galicia no hay duda que Orense y Lugo son las más rurales, pero yo creo que el rural vive, si podemos decir, un poquitín mejor que el urbano. Tiene algo más. Bueno, estamos acabando ya, pero quería hacerles 2 preguntas, una a cada uno de ustedes. La primera, ¿creen que las administraciones en general están suficientemente sensibilizadas con lo que está pasando con este ejército creciente de pobres tan sofisticados, si se me permite la palabra, que está afectando a tanta gente, a tantos grupos sociales distintos? ¿Hay sensibilidad suficiente y si se está priorizando lo suficiente bajo su punto de vista? Sensibilizadas están, sorprendidas también, y también están priorizando. Pero no sé por qué, iba a decir, por qué demonios tienen que ser las crisis, aquí en España por lo menos,
siempre empezando por los más débiles, porque en estos momentos la crisis ya era una crisis que la había anteriormente, aunque fuéramos en la etapa rica del año 2006, había un 19% de pobreza, ahora hay un 26%, tampoco un 25%, 26%, que ahora le llamamos exclusión, pero hay un 25% que está intentando no entrar en la exclusión. La sociedad española se ha roto, los ricos se han distanciado, se han hecho más ricos, y los pobres cada vez están intentando no caer en la exclusión, porque pobreza sigue habiendo, porque pobreza es carencia, como decía Anuncio, de muchas cosas, y aquí nosotros tenemos carencias que cuando vas teniendo dificultades para llegar a fin de mes, vas sacando cosas, y muchas veces pues vas sacándole a estudios, pues vas sacándole a ciertas formaciones. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí a nosotros? No nos ocurre lo mismo. La economía, por ejemplo, sueca, el 25% lo dedicaban a acción social, en los tiempos ricos. En España es el 9%. No podemos tener las mismas prestaciones un español que pueden tener un sueco. Por eso hay esa gran diferencia de los que le llaman los países PIGS, los países de Portugal, que cada Italia, vez hay Grecia. más PIGS. Sí, que cada porque vez está hay más empezando PIGS. ya Alemania. Claro. Alemania ya está empezando a ir para arriba. Allí lo han enmascarado de una forma de los mini-jobs, estos que por 4 horas te pagan 400 o 300 euros y con eso vas subsistiendo. Pero realmente lo que tienen que hacer los gobiernos es, en vez de centralizar en el capital, tienen que centralizar en la persona. Tienen que gobernar personas, no gobernar capitales, porque el capital no tiene nombres y apellidos, y el dinero es lo más cobarde que existe. En cuanto ve que algo puede afectarle, escapa. Sin embargo, las personas quedamos, y las personas somos las que sufrimos. Y aquí en España, pues les ha cogido completamente desprevenidos, y ahora en estos momentos están haciendo solamente pues una serie de reformas y una serie de recortes que siempre nos tocan a los mismos, a los que estamos en la parte baja de la tabla salarial, o en la parte ya pues jubilada, o en la parte de los niños, o en la parte pobre. A estos nos está haciendo más pobres. Sin embargo, los ricos tendrán menos, pero posiblemente su capital o sus formas, y además digamos que en estos momentos es un terrorismo financiero lo que está ocurriendo en el mundo, del cual no nos vamos a librar. Absolutamente nadie. Bueno, los datos económicos de futuro, las prospecciones económicas no invitan a la esperanza. Se habla de que el año que viene vamos a estar todavía peor de lo que estamos en este año, con el paro absolutamente desbocado. Desde su experiencia, ¿qué creen que va a pasar? ¿Aguantará la sociedad gallega, la sociedad española? Yo, por culpa de esta entrevista, pedí unos datos. Y yo le decía antes a Ángel de entrar aquí, que en este momento los datos que va a dar esta diócesis a final de año van a ser datos tremendos. A día de octubre, hemos incrementado las ayudas económicas en un 76%. Y de aquí nos faltan las parroquias. Pero es que en personas, el año pasado andábamos un 12%, y este año, a septiembre, andamos en un 20 a 66. Con lo cual, esto va a ser, es decir, la previsión es nefasta. ¿Qué ocurre? Si el paro no se corta, el año que viene, los datos que hay, va a haber más paro. Decía antes Ángel, se cronifica el paro, la pobreza. Entonces, muchas personas aún que estaban recibiendo prestaciones sociales, desaparecen. Van a ser, y lo digo con todo el respeto del mundo, clientes de Cáritas. Nosotros no queremos clientes de Cáritas. Queremos que las personas vivan con su trabajo, vivan con su esfuerzo, y no visiten ningún servicio social de ningún ayuntamiento, ni visiten los servicios sociales de Cáritas de ningún lado, que con su trabajo puedan vivir dignamente. Pero ¿cómo cree que va a ser el año 13, que es el que se supone? Peor que este año. Por eso necesito datos, porque si este año, con respecto al año pasado, se han duplicado, si hemos más de duplicado, el año que viene, como el paro sigue creciendo, entonces va a haber mucha más gente que se incorpore y va a haber mucha más gente que quede sin recibir ningún euro al día. Hay que pensar que en España, más o menos, hay sobre 1.800.000 personas que no reciben un euro al día. Sin ningún ingreso. Sin ningún ingreso. Es decir, tenemos 1.700.000 familias que están en el paro, es decir, que ya están con muy pocos ingresos, pero hay 1.700.000 personas, más o menos, hablo de datos de Cáritas española, que no reciben, que no hay
1 euro en el año. Y confía en la capacidad de resistencia de la sociedad, porque estamos hablando de cifras que a veces a mí me producen mucha perplejidad. ¿Cómo hace esta gente? ¿Cómo no está en la calle protagonizando barricadas? Porque dices, yo sé lo que me cuesta vivir y me sorprende. Un poco se ve que cada vez hay más tensión y más crispación en la sociedad. ¿Qué ocurre? Pues hay los pensionistas, los viejos, vuelven a atender a sus familias. Los medios de comunicación están diciendo que en algunas residencias están retirando a las personas para los hijos que antes los tiraban, y digo así, porque en algunos casos los han tirado, los están recuperando por su propio egoísmo para que les ayuden. Eso ayuda, es decir, eso hace que tengan algo de dinero. Luego, las asociaciones sociales, no solamente estamos Cáritas haciendo prestaciones sociales, hay muchas más entidades. En algunos ayuntamientos se han dado cuenta que tienen que ayudar también, otros no. Es decir, antes preguntabas sobre las administraciones. Yo digo que las administraciones han tirado para atrás, y algunos, a nivel de Ciudad de Galicia, hay algunas secretarías que sí han ayudado y han mejorado, pero otras muchas, punto cero. Muchos ayuntamientos, hablaba antes del viernes de este ayuntamiento que me pregunta a Cáritas qué hay para dar ayuda. Hay algunos ayuntamientos, y los conozco por lo menos en esta diócesis, hablo de esta diócesis, que alguno ha incrementado sus ayudas, pero en general han disminuido las ayudas. Luego hay otra cosa terrible en la administración. ¿Cuándo paga? Porque a nuestros trabajadores tenemos que pagarle. El voluntario no cobramos, pero a nuestros trabajadores hay que pagarle. Y los suministros hay que pagarlos. Yo hablaba este domingo en un ayuntamiento con la concejala de Servicios Sociales y le dije, el director de aquí me está diciendo que no tiene dinero. ¿Cuándo? No, os vamos a dar la mitad ahora. Hablo de 25.000 euros de un convenio. Me dijo, os vamos a dar la mitad ahora, pero hasta el año que viene, olvídate. Es decir, esta es la cosa terrible que está sucediendo. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por dejar constancia de lo que están viviendo, de ese trabajo que están desarrollando, por poner en valor el trabajo de esos 2.800 gallegos que han decidido participar activamente con el trabajo de Cáritas. Enhorabuena por ese premio Fernández Latorre, y a continuar. Sospecho que si el año que viene volvemos a hablar, estaremos hablando de cosas similares, a ver si en alguna ocasión podemos hablar de cosas distintas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, y gracias también por habernos distinguido con el premio, que no lo hemos dicho. Pues muchísimas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas de este premio Fernández Latorre y más cosas que tienen que ver con la actualidad, incluida la financiera. Hasta ahora mismo.